Con estas pantallitas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Como siempre, este ciclo que hemos empezado este año de entrevistas lo estamos transmitiendo en directo por FUCAC TV. Hoy quien nos convoca es la artista visual Liliana Molero, fotógrafa. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y licenciada en Arte y es docente en la universidad, en Bellas Artes, en la carrera de licenciatura de Fotografía y en el FIC también, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Para nosotros es un placer tener a Liliana, porque además tiene una trayectoria en su obra personal a nivel internacional y bueno, vamos a charlar un poco de cada una de esas cosas, tanto de su obra personal como también de su cargo como docente. Bueno, Liliana, un placer tenerte hoy con nosotros. Bueno, gracias Solange. Estos trabajos yo veré qué puedo decir de ellos. Si a ti te parece invitarme, yo estoy acá y te digo lo que tú quieras. Bárbaro. Bueno, pensando, bueno, acá tenemos Tierra de Sal, ¿no? Un trabajo sobre el Salar de Uyuni. Tu obra normalmente aborda el paisaje, ¿no? El paisaje tanto en la naturaleza como también una pequeña intervención del hombre, pero siempre desde un punto de vista muy poético, el tipo de fotografía que nos presentas. ¿Nos contás un poquito de estas imágenes? Sí. En realidad esto de que yo trabajo sobre la naturaleza no es que haya sido como una decisión mía a priori, ¿no? De decir, bueno, yo voy a querer trabajar sobre esto. En particular, Tierra de Sal, fue el primer como trabajo, la primera serie que yo hice y en realidad en ese momento yo no estaba ni siquiera estudiando fotografía, ¿no? Después de que me puse a estudiar fotografía, revisé fotos, ¿no? Y siempre había tenido como ese viaje que para mí había sido especial y encontré que a partir de ahí podía después con esas fotografías, entendía yo, decir algo, comunicar algo, ¿no? Que tenía que ver con esa inmensidad del lugar, del espacio y la pequeña personita en ese espacio, como tan solitaria en todo eso, que yo sentía que tenía que ver un poco con la sociedad misma que estábamos viviendo, ¿no? Para mí había cosas de esas, como hay de eso también en Presencia, en un momento, especialmente al comienzo, yo quería hablar de eso, después se fue por otro lado el trabajo, en Presencia, que es el trabajo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, Presencia es un trabajo que te ha llevado por varias partes de mucho tiempo, el claro. Proyecto de muchos años, 2004, 2011, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así. O sea, un proyecto largo, que hay compañeros que son fotógrafos jóvenes que ven que los trabajos no son tan de salir a sacar un día, sino que llevan su proceso. Pero además es un trabajo que te ha dado viajar internacionalmente con este trabajo. Sí, eso lo que sucede es que yo creo ¿Qué me pasó a mí con el tema del viajar y mostrar? En un momento tuve ganas, ¿no? de salir y poder mostrar y que mi fotografía se viera en distintos lados. Y después como que me cansé. O sea, lo que más me interesó de eso fue conocer gente y la experiencia. Fundamentalmente eso, de conocer personas muy distintas, de trabajos muy diferentes, de países distintos. Eso para mí fue muy rico. Pero como que me di cuenta que llevaba un trabajo tan importante, ¿no? Un esfuerzo, el hacer que las cosas de uno se vean, no sé, se proyecten, circulen por un lado, por otro, que tiene mucho que ver con las ganas que uno tiene. O sea, después es como que a veces me pasa, ¿no? Que algunos alumnos de repente hacen algún comentario que tiene que ver con el reconocimiento de la fotografía, como si eso le diera valor a la fotografía, y yo creo que no, en realidad no, es simplemente que, no sé, que alguien más lo valoró, pero no quiere decir que porque alguien más lo valore tenga valor, o sea, no sé, me parece que
a mí por lo menos se me fueron las ganas de ponerle energía a esa parte, y también por eso no me he preocupado mucho más después para que siguiera eso andando, ¿no? Pero en su momento fue muy importante el hecho de poder presentar los portafolios y que alguien lo evaluara y que dijera, bueno, sí, es interesante este trabajo. Estamos hablando que Liliana fue invitada al Discovery en Houston, Texas, que es donde se dan las revelaciones en fotografía. Fue invitada a Rusia, fui invitada a Colombia, y también diste una conferencia en China, o sea, ha ido a distintos lugares con su obra y que ha sido reconocida, o sea, en su momento fue importante también, todo eso de tipo de viaje y el conocer gente distinta, ¿no? En Krasnodar, por ejemplo, Rusia, la gente es de una ternura tan grande que es increíble. Uno está acostumbrado a pensar en las películas norteamericanas de los rusos y no pensamos que los rusos sean gente tan adorable. Y bueno, contanos tu experiencia en Krasnodar, por ejemplo. Sí, los rusos a mí me sorprendieron por el respeto que tienen para ver el trabajo, ¿no? De trabajo fotográfico, y para recibir las cosas como muy atentos a la intención de uno y a buscar eso en las fotos, ¿no? A ver si lo encuentran, no lo encuentran, cómo, pero como con un respeto fundamentalmente muy grande que yo encontré que no siempre sucedía eso en las revisiones de portafolios, ¿no? En las revisiones de portafolios lo que sucede es que es algo que tiene que ver como con el mercado del arte, ¿no? A veces no solo es no sé, hay una cuestión hasta monetaria, a veces de fondo, eso a veces complica las cosas, yo qué sé. En los rusos a mí me resultó humanamente muy, muy interesante toda la experiencia, en todo sentido. Y después, no sé, eso, como con mis fotos por un lado hay las series, ¿no? Los trabajos, que sí, vos me preguntabas por los trabajos y ya no podemos hablar del otro, podemos hablar como de las dos líneas también. Y qué es lo que sucede en esto de estos mercados, lo que yo vi que pasa muchas veces es que cuando alguien lo recoge, lo valora, como que después es más fácil que repercuta, otros se abren, ¿no? a recibirlo y a quererlo mostrar. Porque las fotos mías, bueno, yo en realidad cuando empecé a ir a las revisiones de portafolios tenía un poco de inquietud, de interés en saber cómo veía mis fotografías, me servían las devoluciones que me hacían y me daban ganas, ¿no? de seguir yendo. Pero yo empecé eso mostrando en Buenos Aires, ¿no? En las revisiones de portafolios de Buenos Aires, y tenía en general como interés en algunas personas, buenos alientos, pero después, por más que empezó en Buenos Aires, para que terminara por mostrarse en Buenos Aires, hizo un recorrido enorme y las propias... Te fue llevando las invitaciones de otros países. Claro. Vamos a contarle un poco a la gente que no todos son fotógrafos, que las revisiones de portafolio se hacen en los festivales a nivel internacional y uno postula con distintos revisores internacionales unos 20 minutos y ven el trabajo del fotógrafo. Al ver el trabajo del fotógrafo pueden invitarlo a distintos festivales o a exposiciones o compran de obra. Es muy normal que se haga en la fotografía, cosa que no se hace en otras artes visuales. Y bueno, Liliana postuló en Argentina justamente para ir a todos estos países. Fueron llegando las invitaciones. Pero me gustaría que hablaras un poco del trabajo Presencias, que es ese trabajo que vos trabajás con analógico además, y seguís trabajando con analógico hoy día. Sí, ese trabajo yo creo que es el fundamental mío. Y fue un trabajo que te digo, cuando empecé a hacerlo yo estaba como buscando hablar de lo que sentía que era un tiempo como muy desencantado, ¿no? De mucho vacío. Yo soy de una generación que vivió como una expectativa, ¿no? De la vuelta a la democracia y después una decepción, a mi modo de ver. Y cuando yo empecé a tomar estas fotografías, estaba un poco buscando cómo decir eso. Después me fui por otro lado.
Pero después leía también, ¿no?, lo que tiene que ver mucho con la filosofía oriental y encontraba que la idea del vacío en Oriente tiene que ver con un espacio de posibilidades, no como algo que para nosotros no tiene sentido, por ejemplo, o es la incertidumbre y no sirve, o es angustiante estar ahí, sino que más bien es un espacio eso para todas las posibilidades, ¿no? Y el cómo poder decir eso yo encontré, y fue gracioso porque sí, fue hasta casual, ¿no? Y después lo pude aprovechar. Yo encontré que a partir del negativo forzado lo podía hacer, que en realidad lo que sucedió fue que estábamos estudiando, sí, en Bellas Artes, lo que tenía que ver todo con el forzado, el negativo, pero trabajábamos en negativo blanco y negro. El forzado, ¿no?, les cuento a todos, lo que tiene que ver es con que uno expone el negativo no exactamente con la sensibilidad que tiene, sino que en este caso yo lo exponía como si fuera menos sensible para después revelarlo por más tiempo. Y en el color lo que sucede es que las capas de colores como si se separaran y provoca como un efecto de aumento de grano, que a la vez no me pasaba si las condiciones climáticas eran comunes, digamos, ¿no? Precisaba cierta niebla y a la vez a mí me interesaba con una luz como muy cálida. Por eso ibas a primeras horas de la mañana. Sí, en general a mí me gusta mucho salir a las primeras horas de la mañana. El tipo de luz sentía que era también como optimista, si querés, y esa cierta calidez a mí me gustaba mucho. Y me siento muy bien en la mañana, es un horario muy tranquilo para mí. Pero bueno, como que fue casual, ¿no? Que yo en un momento resultó que a mí me prestaron una cámara, se me había roto la mía, una cámara de las más comunes, una Zenit, y yo no me di cuenta que no había entendido el aro de la sensibilidad y lo puse mal, ¿no? Cuando me di cuenta dije, bueno, vamos a seguir y hacemos el forzado a ver qué pasa. Y ahí me encontré, ¿no?, como casualmente con que justo las tomas que yo estaba haciendo tenían que estamos ver pasando con ahora. justo son estas de presencia. Y a partir de ahí seguí, eso fue como por el 2004, sí. Y después dije, bueno, vamos a investigar por este lado, ¿no? Estas son esas de ese primer rollo que fue el error. Y si alguien las ve, bárbaro, diría que son que pinturas impresionistas, ¿no? Bueno, más que nada puntillistas. Marisa, ¿Qué te han dicho Dano, de eso? Y que la fotografía tratada como pintura. Bueno, sí, yo recién nombraba a Marisa Dano copiaba fotografía, era importante ella para copiar fotografía analógica, y me acuerdo que ella me preguntó si eran fotografías de pintura, y ella tenía mucha experiencia en esto, no era. Esto, me acuerdo que en esto de las revisiones de portafolios, en general lo que pasaba al comienzo fundamentalmente era que había interés, pero a la vez como una cuestión de un cierto recelo, ¿no? Y era complejo. Yo me acuerdo de una norteamericana, ya no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era norteamericana o inglesa, que me dijo, bueno, y ahora usted me tiene que explicar por qué hace esto, así. Claro, porque usar fotografía para que pareciera que está pintando, claro, en vez de estar fotografiando, claro, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que como que en la historia de la fotografía hubo un momento del pictorialismo donde se dice, ¿no?, que los fotógrafos buscaban asimilarse a la pintura para acercarse al arte, a la idea de arte. Yo en realidad creo que en ese momento lo que pasaba es que había una sensibilidad determinada que era como la de la pintura también, ¿no?, impresionista en ese momento, o también que tenía que ver con el academicismo. Y yo no es que yo quiera que mi fotografía parezca pintura, sino que justamente a mí lo que me interesa es que estoy explotando un medio fotográfico. Lo que pasa es que la fotografía como que rechazó esa similitud a la pintura porque entendía, bueno, esos no son los medios propiamente fotográficos para que sea la fotografía un arte, ¿no? Después... Yo creo que la fotografía quiere separarse de la pintura porque nació en la Academia de Ciencias, sí, el daguerreotipo no se presentó en la Academia de Bellas Artes, y no se hubiera parecido mucho más a la pintura, pero creo que por eso los fotógrafos quieren separarse.
Claro, lo que aguas. pasa es que se presentó en la Academia de Ciencias con la presencia de la Academia de Artes, pero sí, tenía como ese fin utilitario, ¿no? Lo sentía, a mí me parece interesante que desde Francia se hizo como el legado al mundo, ¿no? De ese invento de la fotografía para la humanidad, que está bien, o sea, es lógico, y en realidad el que sea un arte, no sea un arte, tiene que ver con el uso que uno le quiera dar, Claro. y también en la propia idea de lo que es arte, es como algo que ha ido cambiando mucho, y yo también me pregunto, ¿qué tipo de arte? ¿Arte para qué? ¿Arte para quién? ¿Arte por qué? Por eso te digo, yo también perdí un poco el interés, ¿no? En poner la energía, en ir a lugares para que la foto circule y se vea en galerías, no sé. En realidad ahora estoy con una cosa como mucho más para adentro, más tranquila, y Bueno, siempre tu fotografía tiene ese intimista igual y tiene esa impronta de que aunque sean paisajes, son paisajes que hablan de vos y hablan de tu interioridad. Sí, eso creo que sí, siempre. En estas que están pasando ahora, por ejemplo, eso fue después de un viaje a Rusia, ¿no? A Krasnodar, la invitación en Fotovisa. Yo continué viajando por Europa y encontré, ya pasaron aquellas fotos, pero cuando las vuelvan a ver, les cuento de eso. Eso que está como entre paréntesis y tiene 3 puntitos suspensivos de título, para mí se llama paréntesis, y justamente habla de vivencias personales, ¿no? Yo hablo o yo siento que hablo de la vivencia, en ese caso, de las relaciones como que quedan entre paréntesis, que quedan como encapsuladas, ¿no? Como si las cosas pudieran continuar en otro momento, como si nada hubiera pasado, como si hay algo detenido y después se recontinúa. Eso pasa con los lugares muchas veces, ¿no? En este lugar yo encontré, era un pequeño balneario adentro de Perissa se llama el balneario, adentro de la isla de Santorini, en Grecia, y era como el final de la temporada, ¿no? Entonces ya estaba empezando a cerrarse todo, a clausurarse todo. Es increíble ver toda la ciudad embolsada, poco menos, esperando el nuevo verano. Que además me encantó porque lo sentí como muy cercano a lo que pasaba en Balizas también, ¿no? En Balizas también pasan cosas así, que yo eso nunca lo trabajé en Balizas. Tengo otras cosas ahora que estoy trabajando que tienen más que ver con la basura, con los problemas, que todavía no encontré cómo darle la salida, ¿no? Pero ahí a mí me interesaba eso, ¿no? De los espacios, los lugares y también las relaciones, ¿no? Yo estaba pensando en esas relaciones que a veces tenemos, aunque puedan ser importantes, pero que están como detenidas y totalmente no en el se tiempo. sabe qué va a pasar, ¿no? Después, y tal vez después continúan, como si nunca hubiera pasado nada. Balizas porque el portafolio que estábamos hablando hoy de presencias es justamente en Balizas, ¿no? Y también el portafolio de los pescadores, ¿no? Sí. Artesanales también es en Balizas. Sí, eso fue algo como mucho más puntual. A mí me interesó, en ese caso yo trabajé, a partir de medios fotográficos, en ese caso parece ser el movimiento, ¿no? Pero a mí en realidad me interesaba como tratar de poner en imágenes esa dualidad, ¿no? De la vida y la muerte, y el movimiento y lo quieto, como elementos, ¿no? Que necesariamente están siempre presentes, ¿no? Y bueno, en el caso de la pesca nocturna, para mí era posible verlo en imágenes, ¿no? Como fotográficamente también. O sea, más allá de que plásticamente puedan ser lindas, a mí me interesaba también como otras ideas, ¿no? Yo estaba pensando en ese caso. Que bueno, ¿cuánto se ve, no se ve, cuánto se recibe? Claro. Uno nunca sabe. Y vi que también, leyendo tu currículum, que estuviste haciendo una investigación sobre la fotografía latinoamericana, que has presentado ponencias en distintas partes. Eso lo que pasó fue que a raíz de ir circulando, ¿no? En distintos países, en distintos festivales, a mí me empezó a resultar como una oportunidad para poder mostrar un poco fotografía, primero de Uruguay y después de América Latina, ¿no? Y en realidad lo que me pasaba también es cuando venía de los viajes, a veces después hacía acá charlas o conferencias, a veces en el CDF o en la facultad.
no sé, me parece que está buenísimo el poder difundir. Está genial, ¿no? sí. La difusión de lo que es. Sí. Uno pudo experimentar en esos festivales, viendo tantos fotógrafos y trabajos tan diferentes. Sí. Charlar con tanta gente distinta en esos festivales es genial, porque uno ve realidades muy distintas, ¿no? Sí, eso para mí fue lo más interesante, la vivencia más interesante de poder ir a todos estos países, ¿no? Además de la fotografía, de que realmente es como que se te abre un panorama, ¿no? Porque ves otras cosas y te hace cuestionarte también mucho. Y es fantástico, además conocer personas. Más cuando trabajas el analógico también, que muchos de estos fotógrafos a nivel internacional siguen copiando, bueno, sí, trabajando analógico. Sí, por ahí hay una foto, ¿no? Que es de Fotográfica Bogotá, donde estamos, o yo no sé si aparezco, pero está una pequeña camarita estenopeica, que es una camarita mía, y una camarita estenopeica de un muchacho que era, no me acuerdo si era yugoslavo, no era, pero era por ahí. Y tiene una camarita preciosa, ¿no? Que es una cuestión totalmente hecha con láser, el orificio, tiene una precisión, parece una cuestión ¿cómo es? De reloj, de relojería, una hermosura, o sea, y a la vez eso, las dos siguen siendo estenopeicas, los dos teníamos ese interés, ¿no? En la fotografía, y bueno, desde lugares distintos, con modos distintos, cada uno con sus posibilidades estaba como en una búsqueda similar, si se quiere. Veo que también en la universidad estás dando en laboratorio de investigación en técnicas de laboratorio experimentales o diferentes técnicas. ¿Qué es lo que más o menos lo que estás trabajando allí? En Bellas Artes, tú sabes que en realidad está complicado todo el tema de la fotografía analógica porque cerró nuestro principal proveedor y ahora acá en Uruguay es bastante difícil poder acceder, por lo menos para la universidad, ¿no? Algunos elementos, porque tal vez se podrían conseguir, pero precisamos boleta, precisamos que esté todo muy ordenado, muy organizado, ¿no? Y en ese caso se nos pone más difícil, hay que hacer importaciones, las cosas tienen costo bastante elevado, entonces estamos un poquito complicados. Tenemos por suerte un docente que está investigando mucho en lo que tiene que ver con procesos alternativos, ¿no? Y bueno, ellos por su cuenta han desarrollado una investigación con otros alumnos, otros compañeros de él en ese caso, Joaquín Méndez se llama, y bueno, han hecho revelados con café, yerba, vino, cerveza, de todo un poco, ¿no? Y están probando distintos tipos de procesos también, a veces cosas que tienen que ver, ¿no? Lo cruce de lo analógico y lo digital. Yo vi algunas placas tuyas no vi las placas, pero vi algunas fotografías de placas de vídeo reveladas con agua. Eso. Sí, estábamos interesados en eso. Que aquello, ¿no? de rechazo a lo del pictorialismo y aquella búsqueda con otros materiales, es como que ahora hubiera, si se quiere, hay como un renacer de vuelta de ese tipo de fotografía. A mí siempre me interesó eso, el pensar en la fotografía en otros materiales, y personalmente el vidrio a mí como que me gustó mucho el resultado en relación a la fotografía familiar, porque bueno, yo tuve una abuela que tuvo un tema de Alzheimer y que para mí fue muy importante ella, y es como que el traer los recuerdos, pero a la vez la dificultad de traerlos, no sé, como que ese procedimiento me ayuda a relacionarme con eso. A la vez me parece que es como una búsqueda desesperada que uno hace a veces, ¿no? Por tratar de mantener vivas algunas cosas. Y a mí, en mi caso, o sea, me sirve no el tener solo una fotografía de la que parto, sino como el volver a generarla de otra forma. Entonces, bueno, encontré eso, algunos procesos que me interesaban en este sentido, ¿no? Que tenían que ver con el pasar a vidrio, en mi caso, digo, pero hemos estado trabajando también con telas, con papeles a veces, o con maderas, otros materiales, cerámica también. Y hay distintos procesos, en realidad, en Bellas Artes, sí, no solo desde el área de fotografía, desde el lado de cerámica, también se está investigando bastante y han venido a veces
Han venido Graciela Olio, que es alguien muy importante de Argentina, y ahora vino otro chico brasilero, que yo no pude estar, pero eso hubo otros compañeros, y sí, se está investigando también en ese tipo de procesos. Está bárbaro. Bueno, me gustaría que nos contaras algo de Houston también, cómo fue esa experiencia. Y bueno, Houston para mí fue como el gran evento que me abrió puertas, ¿no? Yo me acuerdo, sí, otros fotógrafos, ¿no? Nelson Garrido de Venezuela me había dicho, bueno, después de eso a él, que a él le había pasado, que después de estar ahí en todos los lugares como que se le hacía más fácil y lo invitaban. Y sí, realmente así, eso para mí es un evento realmente grande, muy, muy interesante. Yo primero fui invitada a algo que se llama International Discoveries, ¿no? Que ellos hacen invitaciones a personas en general que encontraron en revisiones de portafolios en distintos países. Y tienen un sistema que me resultó como muy bien pensado, bien organizado. Además es una institución que se interesa mucho por la alfabetización, ¿no? Visual, desarrolla muchos programas que me parecieron muy, muy buenos, muy adecuados, con niños, con liceales, y bueno, tienen un interés también por formar públicos. Y ellos tienen un modo que uno es recibido por personas, ¿no? Que son apoyo de Fotofest. Uno se queda en esas casas y también organizan la posibilidad de que uno pueda vender fotografía, ¿no? a gente cercana a ellos. Entonces suele ser como muy, muy beneficioso. Claro. Y ellos es como que quedan con una parte, pero en realidad el porcentaje que quedan es tanto menor a lo que son las galerías, que hace que en general todos los que circulamos por Fotofest, yo creo que le tenemos como mucho cariño, ¿no? Porque realmente entendemos que gente que no es que organice las cosas para funcionar ellos bien, sino que lo hace realmente como por un amor, una preocupación por la fotografía, y siempre en relación al desarrollar temas a veces que tienen que ver con la comunicación entre las distintas zonas, ¿no? Como eso, el hecho de que estuviera Rusia en Estados Unidos no es una cosa menor. Ha habido cuestiones que tienen que ver con los musulmanes, ¿no? Con China, con los distintos lugares, con las distintas regiones, que habla de un interés de ellos realmente por facilitar la comunicación general, ¿no? A partir de la fotografía y el pensamiento de esto. Esto es en Rusia, en Krasnodar. Sí, y además vender fotografía, que no es tan fácil en el Uruguay, la venta de fotografía. Entonces es genial tener esa posibilidad. Y después fuiste a la revisión de portafolios. Fui porque justamente en esta primera instancia yo pude vender fotografía, entonces me permitió hacerme del dinero para poder ir en el segundo momento, que era una bienal de fotografía dedicada a Rusia, que fue fascinante. La fotografía que estaba expuesta ahí realmente fue muy interesante. Y a partir de esa revisión estaban, bueno, los rusos, ¿no? Y Gilma Suárez de Colombia. Entonces, conociéndolos a ellos, después ya pude acceder a estos otros festivales internacionales también. Y en Rusia, la gente de Buenos Aires, ¿no? De esta fotografía no es mía, estaba en el PDF junta y quedó ahí, pero esa no es mía, es de otro fotógrafo, de Sebastián Jaramillo, con el que expusimos en la misma sala. Pero te decía que estando en Krasnodar fueron también como revisoras Silvia Manglardi y se me fue el nombre, Yelda Harrington, y ellas ahí terminaron invitándome, ¿no? al festival de como que Buenos se Aires. El círculo. De alguna forma, ¿no? Para mí ahí fue como que se cerró un círculo, por más, claro, por eso te digo, es como que a veces es como. Pero también postulaste en Foto España y pudiste ir a Colombia con esa postulación. No, a Perú, eso fue en Lima, pero ahí llegué a mostrarlas, ¿no? No llegué después a la parte de ir a España, realmente a Foto España no llegué a ir a España. Ahí yo creo que lo que pasa es un poco como aquello de, y usted ahora me tiene que explicar por qué. Bueno, hay una cuestión como que
me acuerdo que me lo dijo una vez una revisora, ¿no? Que esto como de que hay una cierta melancolía en la fotografía mía y que eso no es bien recibido en Europa, como que es una parte que no se entiende mucho, no va mucho, claro, como con esta idea de la posmodernidad, tienen por que ejemplo. Ser así, coloridos. colorido y mucha samba, ¿no? Puede ser, y sí. Candombe en Uruguay, no puede ser la melancolía de balizas. Sí, tal vez hay algo de eso, ¿no? Y con aquello mismo del pictorialismo, yo siento que también mis fotos a veces han generado como cierto conflicto, ¿no? O generan como un conflicto en algunas personas. Igual esto es de hace tiempo, ¿no? De hace años. Yo ahora, por ejemplo, creo que ya, no sé, la verdad, cómo repercutiría ahora. Tampoco tengo ganas, te digo, de saber. Claro. ¿Y China, cómo llegaste a China? Ay, qué maravilla. Y bueno, a China llegué en realidad porque mi hermana estaba viviendo en China y había, un festival de China de fotografía y a mí me interesaba ir. Entonces, en realidad, lo que hice fue proponer, ¿no? Fue hacer la propuesta de realizar una charla sobre fotografía latinoamericana. Que te digo, esto fue algo que surgió de los propios, ¿no? De los propios encuentros que yo empecé a buscar material y a generar cosas y fueron estas mismas idas también que me alimentaron eso. Por otro lado, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el trabajo mío en la universidad, yo sentía que nos faltaba como conocer más sobre fotografía latinoamericana, entonces me interesaba investigar sobre eso. Y después fue lo que terminé presentando. ¿Ganaste un fondo para poder investigar? Eso fue después, sí, en la CSIC, ¿no? El Fondo de Investigación Científica de la Universidad, sí, me apoyó 1 año y medio para poder investigar un poco más sobre fotografía latinoamericana, que ahí en realidad lo que yo encontré es que muchas veces nosotros pensamos en fotógrafos, pero que me di cuenta que era necesario pensar como una parte previa, ¿no? de cómo fue que empezó a surgir la fotografía latinoamericana, cómo hubo un momento en realidad en que se empezó a hablar de fotografía latinoamericana y se construyó una idea, ¿no? Que tenía que ver con un momento político muy difícil, muy crítico y que buscaba dar visibilidad a muchos conflictos. Aunque había un montón de otra fotografía que era como menos explícita, ¿no? Que también estaba funcionando y en un primer momento quedó un poco relegada, ¿no? O menos visible, o es algo sobre lo que parece que no hubiera existido a veces, ¿no? Pero existió. Entonces, sí, a veces nos quedamos con titulares, con los determinados fotógrafos, cuando en ese momento había muchos más fotógrafos trabajando, ¿no? Claro. Bueno, a mí como que un poco también me interesó cuando me puse a hacer la investigación sobre fotografía latinoamericana, es pensar, ¿no? Un poco tal vez a partir de eso, del haber circulado en lugares, bueno, circula qué gente, ¿no? La gente que hizo el esfuerzo por estar ahí. Hubo otra persona que le dio lugar, le dio visibilidad, pero hay otro montón de gente que tal vez está haciendo cosas también tan interesantes o tan valiosas y que no es muy conocida en esos ambientes y que sí es conocida en otros, ¿no? Sí, porque cuando empezás a circular por los festivales te empezás a dar cuenta de que circula la misma gente. En los también pasa eso, claro. Sí, sí. Y esto que te digo, de que te ven en un lugar, entonces ya es como que empezás a circular en otros y otros. Claro, te validan determinados lugares y hace que eso te inviten a otros lugares. Bueno, y yo algo que en el primer momento, ¿no? Cuando yo encontré, ¿no? muchos fotógrafos que me interesaban, un primer modo de investigar que yo había generado previo a la investigación que hice para CSIC, ¿no? Sino para generar como conocimiento, tenía que ver con preguntarle a los fotógrafos, ¿no? En vez de preguntarle a curadores o buscar fotógrafos de grandes muestras, le preguntaba a fotógrafos que me sugirieran otros fotógrafos y ahí fui ampliando, ¿no? como la gama de lo que podía estar viendo. ¿Y tu investigación empezaba de los primeros fotógrafos latinoamericanos o empezaba con lo contemporáneo? No, tenía que ver, mi investigación se centró a partir de las primeras instancias de nucleamiento, ¿no? Que fueron en el 78 en México,
Y después hubo otras en México, y después ya fue en Cuba, luego de Nuevo México, y después pasó a ser el centro fundamentalmente San Pablo. Pero ahí empecé a investigar cómo se generaban como esos espacios, cómo eran las ideas fundamentales que se desarrollaban de la idea de la fotografía latinoamericana, y sí las producciones, ¿no? También iba viendo como las producciones, cómo iban cambiando. Y en realidad lo interesante es que después empezás a encontrar que aparecen materiales que dicen, bueno, esto también estaba, pero acá no era visible. También cómo la fotografía grandes eventos de fotografía que se hicieron en Europa y en Estados Unidos ayudaron en cierta forma a sobremarcar aquella idea de lo que era la fotografía latinoamericana, ¿no? Dejando por fuera la visibilidad a otras cosas que sucedían. Y bueno, mismo en América Latina, después en estos propios eventos hubo como un momento de una crítica, ¿no? A si era posible hablar de fotografía latinoamericana o no. Después se empezó a hablar más que nada de la idea de que hay que hablar de fotografía en América Latina, para poder hacer más visible como la diversidad en realidad, ¿no? No como una cuestión unitaria. Y ahora en realidad se habla de nuevo de fotografía latinoamericana, pero porque están funcionando realmente como muchas iniciativas conjuntas, ¿no? O de un país a otro, de personajes de la fotografía, que hacen que eso sea más como una cuestión real, ¿no? No de fotógrafos sueltos, sí, sino una cuestión concreta de funcionamiento. Sí, hoy día con los foros latinoamericanos en San Pablo es como que se ha retomado toda esa investigación. Estaba viendo de presencia una de las fotos que pasó, que la obra tuya la presentás en pequeño formato. Sí, al comienzo la presentaba en grande y luego empecé a mostrarla en pequeño. Acá están. Y sí, eso encontré que era una buena forma de provocar que la gente se acercara más a las fotos y estableciera como una relación más íntima, ¿no? Con ellas, que eso es lo que a mí me interesa en ese caso. Es como difícil porque hoy día cuando la fotografía cada vez es más grande, sí, y que abarca paredes, sí, que tus fotos son tan pequeñitas y que tenga que tener ese diálogo las personas, y la gente sin embargo entra y se conecta con esas pequeñas fotografías, ¿no? Sí. Sí, porque por ejemplo vimos ahí en Krasnodar una fábrica que estaba empapelada con fotografías, ¿no? Gigantografías, y sin embargo tu trabajo es pequeñito. Es que hoy es como que hay permiso para todo, ¿no? Y es interesante eso, poner la fotografía en la calle. A mí también me parece que es un gran lugar para que la fotografía esté, la fotografía que busca como provocar una sensibilidad, ¿no? Más allá de que estamos muy acostumbrados eso a la fotografía publicitaria, pero este otro tipo de fotografía es fantástico, claro, ¿no? Y con ese trabajo paréntesis, editaste un único libro de autor. ¿Te interesa el trabajo en libro fotográfico? Sí, me parece que es, sí. Yo lo que llegué a reconocer es que no soy buena, ¿no? Para editar mi propio libro. Precisaría alguien más que me ayudara a hacerlo. Digo, le he buscado como la vuelta sola, ¿no? Porque soy mucho de hacer cosas sola. Y me di cuenta que en realidad hay veces que sí, que uno tiene que aceptar que no es bueno para todo. Yo eso hasta ahora me pasa, ¿no? Tratando de editar grandes cantidades de fotos mías, me cuesta muchísimo. Y creo que a todos a veces nos pasa, ¿no? Que precisamos que alguien más nos ayude como con otra mirada. Y lo que tiene que ver como con la edición, el cómo poner en un libro, sí, como que me doy cuenta que es una cuestión que no logré, ¿no? Ahora lo veo, después de que pasó mucho tiempo el intento que hice de maqueta fotográfica, y veo que sí, que le cambiaría cosas, pero la verdad que lo dejé quietito. Tendría que ver si decido. Sí, el libro necesita tener varias personas, ¿no? Sí, necesita sí. Un diseñador, que es importantísimo, más allá de que el fotógrafo quiera hacer todas las partes. Pero bueno,
lo pueden ver por internet el libro. Es una cosa muy bella, un libro de fotografía, ¿no? El tener el objeto libro. Sí, después el que está en internet también es el que está como formato libro, es el de Periza, que para mí eso sí, tenía que ser libro. En realidad podría ser perfectamente una muestra también, pero está en libro y también están los textos, ¿no? Lo que uno escribe, lo que uno dice. Está muy bueno. Mira, ahora estamos viendo algunas de las fotos de la pesca nocturna. El movimiento fue importante en este trabajo, ¿no? En las luces en la noche, el salir a la madrugada, siempre trabajando en las primeras horas de la mañana. No, acá era de noche. Ah, ¿era noche? Mirá. Sí, yo vivo... ¿Cuando llegaban los barcos o salían? Mi casa en Balizas es muy cerquita de acá, de donde paraban los barcos, ¿no? A descargar. Entonces yo podía verlo y me iba, y en este caso creo que ni siquiera era demasiado a la madrugada, era noche simplemente. Y esto sí ya es presencia de nuevo. Bellísimas fotos las de presencia. Este trabajo surgió con otro nombre cuando se hizo la primera revisión de portafolios, sí. Y acá en Montevideo. Era un lento transcurrir. Eso que digo, que al comienzo yo estaba como atrás de otra idea, ¿no? Y después yo me preguntaba más sobre qué tanto avanzamos, ¿no? Como sociedad. Eso era lo que yo me estaba preguntando al comienzo, y después ya tuvo que ver más como con el espacio mismo y como con un reconocimiento de la naturaleza misma como un lugar vivo, ¿no? Presencia se refiere como a eso que no podemos ver, pero es como que está ahí, en este caso esa bruma, ese ambiente, ¿no? Es lo que a mí me interesaba para hablar como un respeto también a una gran naturaleza, ¿no? De la que formamos parte, y que bueno, que es viva realmente, ¿no? Que nosotros somos vivos como ella lo es y podemos estar en ella, mientras ella lo permita o nosotros se lo sigamos dejando hacer. Sí, la primera vez que lo vi este trabajo estaba en cajas de luz presentado. Sí, bueno, hay una foto por ahí nuestra. Era muy distinto. Esto estuvo en una muestra inaugural en Fotograma 09. Sí, ahí fue que se empezó a llamar Presencia, fue por ese año que se empezó a llamar Presencia. Sí. Esto estuvo en Fotograma 2009, ahí está. En 2007, ¿no? A partir de una revisión de portafolios, Solange, yo y otras personas nos invitaron como para hacer la muestra inaugural, ¿no? del fotograma siguiente, y fue muy buena experiencia porque también tuvimos como un acompañamiento, ¿no? Interesante. 2 años de ¿2 seguimiento. años? ¿Tanto fue? 2 años de seguimiento. ¿Tanto? Sí. Que fue muy bueno, ¿no? Con Enrique Badaró, Diana Mines y Matilde Campodónico. Y eso fue muy interesante para pensar fotografía, para ver fotografía, el tema, eso de la edición, ¿no? Que a veces nos ayuda a que otro nos pueda a veces ayudar a organizar cómo poner las cosas o cómo hacerlas. Sí, siempre una mirada de afuera cambia totalmente. Sí. Cosas que uno estaba encasillado en que tenía que ser así, y realmente el que está de afuera lo puede ver desde otro lugar. Tu trabajo docente en la escuela, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en la licenciatura de fotografía? Bueno, en Bellas Artes, en Bellas Artes existe la licenciatura de fotografía desde hace unos años, que son 3 años específicos de estudio en fotografía. Yo ahí trabajo en lo que es el 5º año. Antes trabajaba también con el chumbo bastante en procedimientos especiales, un poco esto de lo que hemos estado hablando, más otros procesos, ¿no? Que tenían que ver con trabajo analógico, como revelado a mano, por ejemplo, ¿no? Solarizaciones, trabajos que tenían mucho con película gráfica.
Y a mí me encanta, en realidad la fotografía analógica es lo que más me gusta, ¿no? El laboratorio me encanta. Pero un poco por estos problemas que hemos tenido este año, como que no solo por eso, ¿no? Por eso y también por dificultades de presupuesto de horas docentes, ¿no? No nos alcanzan las horas para hacer muchas cosas. En realidad en la universidad querríamos hacer más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con extensión, bueno, con investigación, y es muy difícil, no nos alcanza realmente. Entonces, por eso ahora yo estoy solamente con quinto año. Otras veces, bueno, he hecho algunos cursos que tienen que ver con cursos puntuales, ¿no? Para fotografía latinoamericana también. Pero bueno, veremos cómo continuamos. Sí. ¿Y en las ciencias de la comunicación? Y en ciencias de la comunicación lo que tenemos es un semestre nada más, ¿no? Estamos dentro del área audiovisual y somos una materia optativa a partir de ahora. Sí, el año pasado también nos llamábamos distinto. Hasta cierto momento formábamos parte de una materia que era obligatoria y los planes van cambiando. Después pasamos a ser una optativa, pero está recomendado como inicio del trayecto audiovisual. Y es complejo porque este año tuvimos una matrícula tan grande que era inviable hacer lo que hicimos el año pasado, que fue buscar que cada uno pudiera desarrollar su propio proyecto, ¿no? Que fue un gusto que nos pudimos dar cuando tuvimos la posibilidad de nosotros estar al frente, ¿no? de la materia. Antes había otro docente que tenía como una característica como mucho más teórica, y nosotros entendíamos que había que hacer algo diferente, y más que nada queríamos que la gente desarrollara su propia fotografía, ¿no? Hiciera una primera búsqueda, un ejercicio, pero que se pudiera definir por su propio interés. Y fue riquísimo, ¿no? Yo quedé maravillada con la diversidad que tuvimos, y en el poco tiempo realmente que se hicieron trabajos como muy, muy serios y muy distintos, ¿no? Desde trabajos que tenían que ver con lo fotoperiodístico, ¿no? A cuestiones como muy personales, muy de búsqueda de lo que tiene que ver con qué es ser mujer o los espacios de masculinidad, cómo son. Alguna propuesta que tenía que ver con campañas publicitarias para los veganos, por ejemplo. Cosas muy distintas, ¿no? Y bueno, fue muy interesante encontrar cómo todo el universo de intereses tan rico que había en esa facultad fue fascinante. Y ahora, después de tener un grupo que empezaba con unas 50 personas, pasar a una inscripción de 428, fue como algo bastante impactante. Y bueno, en realidad tuvimos que salir desesperados a buscar colaboradores honorarios, y estamos encantados porque está funcionando muy bien. Entonces están ellos contentos, nuestros colaboradores, con que están pudiendo hacer una experiencia docente, y nosotros con ellos, porque en realidad nos enriquecen. Y algo que a mí me encantó también fue ver, ¿no? Cuando ellos se presentaban con sus propios trabajos, que no eran los mismos estudiantes del año pasado, sino que había muchos de Bellas Artes. Copamos con Bellas Artes la FIC este año. Eso, ¿no? La riqueza que hay en la fotografía, todo lo distinto que se puede hacer. Claro. Cuánto los compañeros que están trabajando mucho a partir, por ejemplo, de collage fotográfico, ¿no? O de un juego muy libre con la fotografía y el Photoshop, que lo lleva, si querés, a algo así muy de dibujo también, pero que parte de la fotografía. Entonces es la riqueza que tiene la fotografía. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por todo tu conocimiento, por tu trabajo, por tu presencia hoy aquí. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Bueno, gracias. Gracias.